Una buena arma es importante porque te hace ganar enfrentamientos, pero una combinación buena de rachas, aptitudes, comodines y ventajas te hacen ganar la partida. En este video te traigo los 5 mejores armamentos para subir a leyenda más rápido. Te traigo un armero para cada modo de juego, ya sea que seas táctico o agresivo, pero también uno para sniper dependiendo tu estilo de juego. Mira el video completo para saber cuál debes usar. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Estoy jugando de meseta y debo decir que me ha gustado. Seguramente pronto subiré alguna guía, pero mientras tanto hablemos de los mejores armeros para subir a leyenda mucho más rápido. Antes que nada, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones. Y si ya lo hiciste, ahora sí amigos, pasemos a continuar. Vamos a empezar con un armero de los que me gustan, esos donde no dejas ni respirar a tu enemigo. Así es, hablamos de un armero súper agresivo. Este armero es recomendable para punto caliente, dominio, modo donde las partidas suelen ser más frenéticas. Las características de tu arma principal deben ser velocidad y por supuesto también cadencia. Como arma secundaria nos llevamos un cuerpo a cuerpo para movernos más rápido. Tanto el nivelador como la aniquiladora son dominantes en estos modos, así que te los recomiendo. Me puse granada de fragmentación para pillar los spots de los mapas y la inyección letal por si las cosas se ponen demasiado intensas. Uno de los mejores comodines que tenemos es el que permite llevar doble ventaja roja. En la primera nos ponemos peso ligero para movernos un poquito más rápido y en la segunda nos ponemos recuperación rápida para recuperar salud más veloz. Al ser agresivo recibirás más daño, ponte solución rápida para curarte tras cada baja y por último la delineadura para que apoyes a tu equipo con más rachas. Como recomendación lleva rachas altas y que sean de mucha utilidad para los puntos, por ejemplo la de ataque de racimo. El modo de juego de este armero es muy simple, solamente encárgate de que los enemigos no entren al punto desde afuera obviamente, y si puedes pillar su respawn, perfecto, viene mejor. La idea es meter presión hasta que se concentren en ti y no en el objetivo. Ahora vamos con un armero para la gente que le gusta ir de forma táctica, para esa gente que no le gusta rushar, prefiere estar en el objetivo. Sin embargo, esto también es para modos frenéticos, así que pon demasiada atención porque te mostraré cómo aguantar más tiempo dentro del punto. La característica de tu arma debe ser un silenciador, buenas balas o daño y sobre todo buen control de retroceso. Aquí te recomiendo ponerte un lanzador para reventar las rachas enemigas y ponte también apoyo de rachas de bajas y ya verás por qué te lo digo más adelante. No hay nada más asqueroso para limpiar puntos o defender entradas que el cañón vórtice, y si no te carga la granada de contacto también puede defender entradas junto con la termita, pero ponte un trophy porque te lloverán explosivos. Para que no te eliminen con una explosión, en la ventaja roja ponte traje antibombas y en la verde ponte la ventaja fantasma para que no sepan de qué lado estás cubriendo. Recuerda que llevas explosivos, así que ponte experto en demoliciones para potenciarlos. Como ves, en las rachas llevamos cura que protege punto y evita que los enemigos se metan. La verdad, este armero es una joya y ahora que te bonifican por estar dentro del punto, creo que viene todavía mucho mejor porque subirás mucho más rápido. Personalmente este no es mi estilo, pero si lo que buscas es sí o sí ganar mucho más puntos, definitivamente este es el adecuado para ti. En duelo por equipos debes eliminar a tus enemigos, pero evitar que te eliminen. Suena fácil decirlo, pero hacerlo es más complicado. Afortunadamente aquí no existe lo imposible, presta atención al equipamiento que nos vamos a equipar para no morir tantas veces. Usa el arma con el que más mates, ponle un silenciador, pero no le pongas por nada del mundo un láser. Una tumper en secundaria viene perfecto, aunque yo me salto a esa regla poniéndome un cuerpo a cuerpo. También nos equipamos el comodín apoyo de racha de bajas para llevar 4 a la vez. En aptitud te recomiendo la de tempestad, ya que actualmente está demasiado rota. La granada de fragmentación suele ser esquivada si se lanza en un punto donde no hay objetivo, pero la de contacto no, y por supuesto también nos ponemos el sistema de trophy. En la ventaja roja nos ponemos traje antibombas para tener otra oportunidad y en la verde despiadado para que las rachas con IA no nos detecten. Como nos pusimos apoyo de rachas, también nos ponemos línea dura para conseguir más puntos. Las rachas son pequeñas pero full ataque para que de esta manera siempre estés lanzando a tus enemigos y estén en constante peligro. Si te cuesta pegar con la tempestad, porque obviamente al comienzo puede ser un poquito difícil, te recomiendo que lo cambies porque de lo contrario no vas a reventar. Puedes poner fácilmente, por ejemplo, puedes ponerte la máquina letal, que es mucho más fácil, o incluso te puedes poner el nivelador si rusheas de muy cerca.
Ahora pasemos con un armero para sniper, pero de una vez te aclaro que este armero no es para campear, puedes usarlo para jugar de forma equilibrada o de forma rápida. El sniper es lo de menos, obviamente tampoco te vas a llevar una NA45, pero lo importante y las características principales es que debe tener buena reducción de tiempo de apuntado. Si vienen muchos enemigos se te puede complicar, así que una pistola dual te va a salvar. Otra vez la aniquiladora, pero es que está demasiado buena, una granada de fragmentación y ojo con eso, una granada de gas. El comodín está pensado para punto caliente y por ello ventaja roja extra. En el primer apartado la de peso ligero, por algo agregamos velocidad al sniper, en el segundo nos ponemos amplificado ya que este cambia de arma mucho más rápido y en el tercero la ventaja lineadura. No olvidemos la ventaja de valiente que es el que va a evitar que nos quememos y así quedaría nuestro armero. La verdad que este armero es muy sencillo pero bastante efectivo. Lo de la pistola es prácticamente por si te llegan más de 2 enemigos a la vez, porque aunque seas buenísimo al final te van a terminar reventando porque es fácil pegarle a un objetivo incluso aunque se mueva demasiado rápido a corta distancia. Vuelvo a aclarar, este armero es para modos frenéticos y aunque no quieras te vas a terminar enfrentando a enemigos que sean a muy corta distancia. Ahora te mostraré mi propio armero, un armero que creé exclusivamente para cuando los compañeros no hacen nada y de esta manera destacar por mí solo. Este armero tiene lo mejor de todos los modos anteriores y para comenzar nos ponemos la ventaja de extra roja. En la primera peso ligero porque aunque dentro del punto te tienes que estar moviendo rápido en todo momento, en la segunda recuperación rápida para no estar tocado tanto tiempo. La verdad la ventaja arrollador te hace menos predecible ya que hasta ni para recargar te detienes y por último la delineadura porque obviamente ocupamos rachas. La aniquiladora sin duda yo me lo pongo ya que cada bala prácticamente es una baja de forma asegurada. Volvemos a ponernos la granada de fragmentación, pero esta vez irá combinada con la granada de flash o la granada cegadora. Como ves tengo varias cosas que usé en los demás armeros porque como dije este armero es para cuando las cosas se complican y los compañeros no apoyan nada. Una prueba de esto es que aquí sí llevo arma meta, sé que no es lo adecuado pero seamos realistas, cuando las cosas se complican se puede usar lo que sea. Igual me llevo un arma a corta distancia ya que sí, la VMP es buenísima, pero a larga distancia sí que suele costar un poquito más en cuanto a la precisión, pero solamente un poquito, sigue siendo buena. Y nada más gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo lo más importante, los armeros les sirvan. Recuerda que se puede modificar lo que tú quieras, esto solamente sirve como recomendación, aquí no pasa nada, si algo no te gusta o simplemente no lo puedes usar sin problema, cámbialo por algo que realmente sí uses. Apoya el video dejando un me gusta y comentando, pero sin nada más que decir, me despido y nos veremos hasta la próxima, hasta otro próximo video.